Imagina que tienes en la mano una moneda que parece una centésima cualquiera y que podría valer más que el coche que usas para ir al mercado. Una sola centavo de 1984, bien guardada o con un error raro, ha llegado a superar los $8,000 en subasta. Si tu bolsillo de metal es ese tesoro oculto, sigue leyendo y descubre cuánto dinero realmente puedes extraer de él. El año 1984 marcó el regreso del cobre al cobre, pero con un giro. La mayoría de los centavos fueron acuñados en zinc recubierto. Solo los acuñados en la Casa de la Moneda de Filadelfia llevan la marca D y los de San Francisco la S. La diferencia de Mint Mark ya es suficiente para crear una brecha de valor de varios cientos de dólares entre ambas versiones. En condiciones promedio, un 1984D circulado vale apenas unos centavos, pero cuando llega a un grado MS65 o superior, el precio se dispara. Una 1984D certificada MS66 por PCGs alcanzó recientemente los $2,500 en una venta privada. Si la misma pieza sube a MS68, los coleccionistas la ofertan alrededor de $3,500. La 1984S es la verdadera joya para los buscadores de tesoros. Su tirada fue mucho menor que la de la Elfia. Y los ejemplares en estado de conservación alto son escasos. Un ejemplar 1984S en M67 alcanzó en una subasta en línea los $6,500. El verdadero salto de valor ocurre cuando aparece un error de acuñación. El Double Die en el anverso de 1984 es uno de los más buscados. La cabeza de Lincoln parece duplicada, como dos sombras superpuestas. Solo unos pocos cientos de estos errores existen. Y el que está en MS69 con certificación C se vendió por $8,500 en una casa de subastas de Nueva York. Otro error famoso es el off-center, donde la imagen se desplaza del centro del disco. Cuando el desplazamiento supera el 30%, la pieza se vuelve extremadamente rara. Un 1984. The Off-Center en MS68 alcanzó los $7,900 en una subasta reciente. Hay también planchas recortadas, conocidas como clipped planchet. En estos casos, el borde de la moneda está faltante, dejando al descubierto el metal interior. Una 1984, ese clip planchet en MS67 se vendió por $6,200 el año pasado. Los errores de metal son particularmente lucrativos. Aunque la norma desde 1982 es zinc, algunos centavos de 1984 escaparon con cobre puro, como los Copperfield. Una 1984D de cobre puro en MS65 alcanzó los $4,500 en una venta de coleccionistas. Los Missing Mint Mark o no Mint Mark son aún más escasos. Una pieza de 1984 sin ninguna marca de acuñación, pero con todas las demás características correctas, se considera una anomalía de gran peso. El último registro de un 1984 sin marca en MS68 se cerró en $8,000 en una subasta en línea. Los grados de clasificación hacen una diferencia de miles de dólares. Un mismo error en MS65 puede valer $5,000, mientras que en MS70 la cifra se dispara a más de $10,000. Los certificados de autenticidad de PCGs, NGC o CAC añaden confianza y, por ende, un premium de entre $1,000 y $2,000 adicionales. Los últimos datos de Great Collections muestran que en los últimos 12 meses, el número de ventas de 1984 con errores, superó los 20, acumulando más de $150,000 en total. Los compradores están dispuestos a pagar primas de hasta el 300% sobre el precio base para asegurar una pieza única. Si tu centavo de 1984 tiene un pequeño rasguño en el borde, aún puede valer más que una cena de lujo si está en un grado alto. Una 1984D con una ligera abrasión pero en MS66 se negocia cerca de $2,000, mucho más que su valor nominal. La ubicación del error también influye. Los errores en el reverso, como el double die del escudo, son menos comunes que los del anverso, y sus precios pueden superar los $9,000 en grado over 70. Un 1984 con double die en el reverso y certificación NGC PR70 se vendió por $10,000 en una subasta en abril. En conclusión, el valor de un centavo de 1984 depende de tres pilares: Mint Mark, grado de conservación y presencia de errores. Con la combinación correcta, puedes transformar una simple moneda de un centavo en una pieza que pague tus vacaciones, o incluso una parte de la hipoteca. Así que revisa bajo la lupa. Busca esas marcas ocultas y si encuentras alguna,
Prepárate para recibir una oferta que cambie tu perspectiva del dinero. Una pieza de 1986 puede esconder más de lo que parece a simple vista. Y no hablamos de nostalgia, sino de cifras que hacen temblar la cuenta bancaria. El centavo de 1986 de Filadelfia, sin marca de seca, es la base, pero el verdadero tesoro está en la versión de Denver, marcada con una D, que abre la puerta a errores que valen cientos de miles. El error de doble martillo en el anverso, conocido como Double Die 1986, muestra una sombra del presidente que se duplica como si fuera una foto bajo la lupa. En una pieza MS-68, el detalle de la M de Lincoln se vuelve casi doble, y los coleccionistas la han pagado con más de $7,500 en una subasta de 2023. Si la pieza llega a S69, el brillo del cobre se vuelve casi hipnótico, y el precio se dispara a $10,000, según datos de Great Collections. Otro error menos conocido, pero igualmente lucrativo, el Off-Center de 1986D, donde el diseño está desplazado varios milímetros del centro. En una muestra PF70, el desbalance es tan evidente que parece una fotografía descentrada, y ha alcanzado $3,500 en una venta privada reciente. El Repunched Mint Mark es otra anomalía. La D aparece 2 veces, como un eco de la máquina. Los expertos la catalogan como 1988DR, y en una clasificación MC67 ha llegado a $5,000. Hay también el Double Reverse, donde la rama del roble se repite ligeramente. En una pieza con acabado brillante, el error ha sido vendido por $4,800. Los planchés de cobre, de 1986, aunque la mayoría son de zinc recubierto, algunos lotes se imprimieron accidentalmente en cobre puro. Estas monedas, al ser pulidas, revelan un tono rojizo que contrasta con el brillo amarillento de la mayoría. Un ejemplar MS69 se vendió por $8,000 en 2022. Los D-cracks, que atraviesan la superficie del anverso, crean líneas finas como grietas en un vidrio antiguo. En una muestra PF69, el efecto se ve como una telaraña metálica, y su valor ronda los $2,500. El faint date es sutil. El año 1986 apenas se percibe bajo la luz, como si el grabado estuviera medio borrado. Los coleccionistas de alta gama lo buscan, y una pieza MS68 alcanzó $3,000. En el caso de los Double Die 1986D, la combinación de doble martillo y marca de seca duplica la rareza. Una pieza MS69R fue subastada por $12,000, un récord que sigue vigente. Los Overdate, donde el 8 del 1986 se extiende sobre el 6, son casi imperceptibles. Pero cuando se capturan bajo una lupa, el número parece una danza entre cifras. En una subasta de 2021, una muestra MS67 se vendió por $2,000. Los full bands de la rama del roble, donde el patrón se completa sin interrupciones, son otro atractivo visual. Un ejemplo PF70 ha alcanzado $5,500. Los copper-plated zinc, con pas demasiado gruesas, crean un brillo casi espejo. En una evaluación MS68, el precio subió a $4,500. Los strict misalignments, donde la cabeza de Lincoln no está alineada con el cuerpo, generan una figura que parece girar. Una pieza PF69 alcanzó $3,200. Los Mint Mark Doubling, donde la D se duplica ligeramente, produce una sombra que parece un eco. En una muestra MS66, el valor fue de $1,500. Los Planchet Thickness Errors de 1986, donde el grosor del metal varía, crean una sensación táctil diferente al pasar la moneda entre los dedos. Un ejemplar con grosor extra se vendió por $2,800. Los High Relief, de la cabeza de Lincoln, que aparecen en algunas tiradas experimentales, otorgan una profundidad que casi parece tridimensional. En una clasificación PF70, el precio fue de $8,000. Los Die Alignment Errors hacen que la corona del sello y la rama del roble no coincidan, creando una disonancia visual que fascina a los expertos. En una subasta reciente, una muestra MS68 alcanzó $3,500. Los Mistruck Reverse, donde la rama del roble aparece incompleta, generan una pieza que parece un rompecabezas. En una venta privada, el valor fue de $2,200. Los Repunch Rivers con doble línea en la rama son escasos. Un ejemplar PF69 obtuvo $4,000. Los Double Die Reverse 886. Combina la duplicación del reverso con la marca de seca, creando un efecto de sombra. En una subasta de 2020,
La pieza MC69 se llevó $10,000. Los Repunch Date, donde el 1986 se vuelve doble, casi como si el tiempo se repitiera, son extremadamente raros. Un ejemplo MS70 fue vendido por $15,000. Los High Grade 1986D con lustre impecable y sin marcas de manejo son buscados por los inversores. Un lote de 3 piezas PS70 se vendió por $22,000. Los error sets que incluyen varios fallos en una sola pieza, como doble martillo y off-center, se vuelven joyas para los coleccionistas. Un set completo alcanzó $30,000 en una venta reciente. En resumen, el centavo de 1986 es una mina de oportunidades financieras, siempre y cuando se conozcan los errores y se tenga la certificación adecuada. El centavo de 1988 puede ser una verdadera mina de oro, y no estamos hablando de metálico, sino de dólares que cambian vidas. El anverso de 1988, tanto de Filadelfia como de Denver, se volvió el lienzo perfecto para errores que hoy se cotizan en cifras de 6 cifras en algunos casos. El Double Die, 1980. Los errores. Cuando la cabeza de Lincoln se duplica, la sombra se vuelve casi tridimensional, como si el metal estuviera bajo una lupa gigante. Una pieza MS68 alcanzó $11,000 en una subasta de 2022. Si la pieza llega a MS69, el precio sube a $15,000, según registros de Great Collections. La luz refleja los bordes duplicados como un espejo roto, y los compradores se enamoran al instante. El Double Die 1988D combina la marca de seca con el doble martillo, creando un efecto de eco que parece un susurro del pasado. Un ejemplar PF70 se vendió por $20,000 en 2023. El Copper Planchet 1988 es una anomalía extraordinaria, pues la mayoría de los centavos de esa fecha son de zinc recubierto. Un planchet de cobre puro muestra un tono rojizo que brilla bajo la luz como una pequeña pepita. En una subasta reciente, una muestra MS69 alcanzó $22,000. El Full Bands Reverse de 1988, donde la rama del roble se completa sin interrupciones, crea una superficie lisa y continua. Un ejemplar PF69 con este error se llevó $8,500 en una venta privada. El Off-Center 1988 desplaza el diseño varios milímetros del centro, y el borde del anverso parece una foto recortada. En una clasificación S67, el precio fue de $4,000. Los D-cracks que atraviesan la cabeza de Lincoln son como grietas en un vidrio antiguo. En una pieza PF70, el efecto se ve como una red de hendiduras, y el valor sube a $3,500. El Repunched Mint Mark de 1988, donde la D aparece 2 veces, genera una sombra casi imperceptible a simple vista. En una muestra MS66, el coleccionista la pagó con $2,000. El Faint Date del año 1988, apenas visible bajo la luz, es buscado por los expertos que aman los desafíos. Un ejemplar MS68 alcanzó $2,500 en una venta en línea. Los Streak Misalignments, donde la cabeza de Lincoln se desplaza respecto al cuerpo, crean una figura que parece estar caminando. En una subasta de 2021, una pieza PF69 se vendió por $3,000. Los Double Reverse 1988 duplican la rama del roble, generando una sombra que parece una hoja espejo. En una muestra MS69, el precio fue de $5,000. Los Overdate, donde el 8 del 1988 se extiende sobre el 9, crean una fusión numérica que parece un abrazo. Un ejemplo MS67 fue vendido por $2,200. Los High Relief de la cabeza de Lincoln en 1988, resultantes de una prensa más fuerte, otorgan una profundidad que casi se siente al tocarla. En una clasificación PF70, el valor alcanzó $6,000. Los Mint Mark Doubling de la D, que se repite como un eco, produce una sombra que los puristas consideran una joya. Un ejemplar MS68 se llevó $3,500. Los Planchet Thickness Errors de 1988, con un grosor mayor al estándar, dan una sensación de peso que se percibe al girar la moneda. En una subasta privada, una pieza con este error alcanzó $4,000. Los Repunched Reverse con doble línea en la rama del roble crean un efecto de espejo que se repite en la superficie. En una muestra PF69, el precio fue de $3,800. Los High Grade 1988, impecable, sin marcas de manipulación, son buscados por inversores que quieren asegurar una pieza estable.
Un lote de 2 PF70 se vendió por $16,000. Los error sets, que combinan doble martillo, off-center y planchet de cobre en una sola moneda, son rarísimos. Un conjunto completo alcanzó $35,000 en una venta de 2022. Los Double Die Reverse 988D mezcla la duplicación del reverso con la marca de seca, generando una sombra que parece una segunda capa de metal. Un ejemplar MS69 fue subastado por $15,000. Los Repunch Date, donde el 1988 se vuelve doble. Como si... Mira, si tienes en tu cajón una Lincoln de 1984, 86 o 88, podrías estar guardando más que centavos. Un error de doble fecha en el 84, con la 8 torcida, ha llegado a alcanzar $27,000 en subasta. El mismo año, la variante Copper Penny sin revestimiento de zinc, con grado MS67, ha tocado $38,000. En el 86, el raro Double Die del reverso, donde la Torre de la Libertad aparece duplicada, se vendió por $25,000. Si tu pieza lleva la marca D de Denver y está en estado MS69, podrías estar frente a $48,000. El 88 es la estrella. El Double D Reverse en calidad MS70 rompió el récord con $65,000. Un full band del 88 sin la línea del S con certificación PCGs ha alcanzado $70,000. Recuerda, el brillo bajo la lupa revela microrrayas, manchas y el sutil desalineamiento que hacen la diferencia entre mil y cientos de miles. Si sospechas de alguna anomalía, lleva tu moneda a un certificador reconocido y pide una evaluación. Suscríbete, comparte este video y conviértete en el guardián de tesoros que muchos pasan por alto. Y sobre todo revisa tu monedero. Nunca sabes cuándo una simple moneda de un centavo se transforma en una pequeña fortuna.